Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos sentimos felices en esta mañana de poder acompañarles una vez más en este lugar, en la iglesia de Salín, para predicar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca del evangelismo y de la importancia que cada uno de nosotros tiene, o la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene delante de Dios de entrar al campo de batalla. Por eso el título del tema que hemos escogido para compartir con ustedes hoy es Destinados al campo de batalla. Y la lectura bíblica que hemos escogido se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 16. Jueces, capítulo 5, verso 16. Y dice así: Maldecid a Meroz, ¿por qué te quedaste en el redil? ¿Por qué te quedaste en el redil escuchando el balido de las ovejas? Es una pregunta interesante. ¿Por qué te quedaste en dónde? En el redil, escuchando el balido de las ovejas. Mis queridos hermanos, el contexto de este pasaje de Jueces capítulo 5, verso 16, es un contexto de guerra. El pueblo de Israel estaba luchando contra los cananitas y como tales, todo el pueblo debía ir al encuentro de la batalla contra el enemigo. Pero hubo una parte del pueblo que se quedó en el redil escuchando el balido de las ovejas. Y no fueron a la batalla a pelear contra los enemigos del Señor. A tales personas el Señor les manda un reproche cargado de maldición. En el versículo 23 de ese mismo capítulo 5 leemos que dice la palabra de Dios: Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecidlo severamente, a él y a todos sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecidlo severamente, a él y a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos sido destinados al campo de batalla. Amén. Y el campo de batalla que cada uno de nosotros tiene que luchar, ¿saben cuál es? El de ganar almas para el reino de los cielos. Arrebatarle las almas al enemigo, aquellas que están siendo presas del pecado de Satanás. Es nuestro deber como aliados de Cristo salir a luchar en su nombre para arrebatar las almas para el Señor. En la Biblia encontramos numerosos pasajes donde se nos habla a cada uno de nosotros en términos militares. Quiero que escuchen lo siguiente, algunos pasajes. Job capítulo 7, verso 1 de la versión Dios habla hoy dice: la vida del hombre en esta tierra es como la de un soldado que cumple su servicio. ¿Qué les parece? Amén. La vida del hombre en esta tierra es como la de un soldado que cumple su servicio. Otra versión dice: no más que la de un servicio militar es la vida del hombre sobre la tierra. Otra versión dice, la Biblia de Petisco dice: la vida del hombre sobre la tierra es una perpetua guerra. Y otra versión dice: esperaré mi muerte, declaró, hasta que pase el tiempo de mi servicio militar. Así que la Biblia nos habla en términos de guerra, en términos de soldados. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo lo siguiente: pelea la buena batalla. ¿Pelea qué cosa? La buena batalla.
En otro pasaje nos dice, toma la armadura de Dios. Toma la armadura de Dios. Y también le dice a Timoteo, tú sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que la Biblia nos habla en términos militares, porque cada uno de nosotros es como un soldado que debe pelear la batalla del Señor. Por eso al final de su ministerio, cuando ya Pablo sabía que le llegaba la hora de partir de este mundo e ir al descanso, él escribió esas palabras que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Por lo demás me está reservada aquella corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan, ¿qué cosa? Su venida. Así que, mis queridos hermanos, hemos sido llamados por Dios para pelear una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual no solamente tiene que ver con nuestra salvación, sino con la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y como decía la lectura bíblica de Jueces capítulo 5, verso 16, no podemos darnos el lujo de quedarnos ¿qué? De quedarnos callados. No podemos darnos el lujo de quedarnos sentados en la iglesia de brazos cruzados. Por eso el Señor le dijo a este pueblo de Meroz, le dijo, ¿por qué te quedaste en el redil escuchando qué cosa? El balido de las ovejas. El Señor no quiere hacerte ese reclamo a ti en esta mañana. El Señor no quiere decirte en esta hora, ¿por qué te quedaste en la iglesia sentado de brazos cruzados? Es hora de salir, ¿y salir a qué? A trabajar, a ganar almas para el reino de los cielos. Amén. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por las iniciativas que tanto el pastor como los dirigentes de esta iglesia de Salir están tomando en cuenta para realizar la obra que el Señor nos ha encomendado. Esta tarde a las 4, ninguno de nosotros debería faltar a esa actividad, porque para eso el Señor nos ha llamado, para ganar almas para el reino de los cielos. Pero saben, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, como ya les decía, tiene un lugar señalado por Dios en el campo de batalla. Cada uno de nosotros tiene un lugar señalado por Dios en esta tarea. Y el enemigo de las almas sabe la importancia que esto tiene. Porque el gran peligro que nosotros espiritualmente hablando corremos no es entrar a la batalla, sino no entrar a ella. Ese es el gran peligro que se corre. No es entrar a la batalla, sino quedarse atrás de brazos cruzados. Y sabiendo el enemigo que eso es real, él procura entretenernos de tal manera que va a colocar 3 obstáculos para que nosotros no cumplamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y quisiera invitarles rápidamente al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, para que veamos allí en ese capítulo los 3 obstáculos que el enemigo colocará delante de nosotros para que no cumplamos la tarea que el Señor nos encomendó. Y vamos a leer a partir del versículo 28. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Allí vamos a encontrar el primer obstáculo que el enemigo va a colocar delante de nosotros para que no cumplamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Dice el verso 28, y al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, el hermano mayor de David, se encendió en grande ira contra él y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Todos conocemos
la historia de la lucha entre David y Goliat. Y también conocemos el resultado. Pero saben, antes de David enfrentarse con el gigante Goliat, tuvo que enfrentar ciertos obstáculos. Y el primer obstáculo que él tuvo que vencer para poder enfrentarse a aquel gigante, ¿saben cuál es? El obstáculo de su propia familia. ¿El obstáculo de qué? De su propia familia. Dice allí el verso 28, y oyéndolo hablar Eliab, el hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en grande ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido para acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Saben cuál era el concepto de Eliab acerca de David? Que David no estaba preparado todavía para la batalla. Que la batalla no era el lugar de David, sino que su lugar era ¿en dónde? En las ovejas, en el redil, en el desierto, allá con las ovejas. Ese era el lugar que David debía estar. Pero saben, mis queridos hermanos, es interesante notar que el libro Patriarcas y Profetas dice en la página 698 lo siguiente: los ejércitos de Israel estaban en gran peligro, y un ángel de Jehová le había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Amén. Los ejércitos, dice, de Jehová estaban en gran peligro, pero un ángel de Jehová, ¿qué le había dicho a David? Le había dicho: David, tu lugar no es aquí en el redil con las ovejas. Tu lugar está allá ¿en dónde? En el campo de batalla. Y saben, mis queridos hermanos, a pesar de este primer obstáculo, David pudo salir victorioso. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces queremos predicar, queremos evangelizar, queremos hacer la obra misionera, queremos hacer la labor que Cristo nos mandó, y la familia se convierte en la primera piedra de tropiezo, en el primer obstáculo que tenemos que enfrentar? ¿Cuántas veces nuestra propia familia nos dice: ¿para qué vas a hacer la obra misionera? Deja que otros lo hagan. Ya tú has hecho bastante. Ya tú diste bastante estudios bíblicos. Ya tú has traído bastantes almas para Jesús. Ahora deja que los demás lo hagan. Mis queridos hermanos, tristemente esas son palabras que el enemigo coloca en los labios de estas personas para hacernos desistir de la tarea que Cristo nos envió. Son como aquella ocasión cuando Pedro, ¿verdad? Que ustedes recordarán, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que morir y que al tercer día resucitaría. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le dijo: Maestro, que nada de esto te acontezca. A lo que Jesús le dijo: retírate de mí, ¿qué? Satanás. Porque Jesús sabía que no era Pedro que le estaba hablando, sino que era ¿quién? Satanás a través de Pedro, para hacerlo desistir de la misión y de la obra que él tenía que cumplir. Muchas veces, tristemente, nuestra familia se convierte en ese obstáculo, así como Eliab lo fue para David, para que nosotros cumplamos la labor que Cristo nos envió. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana yo les hago un llamado de manera muy especial. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres hacer la obra que Cristo te encomendó, enfréntate a ese primer obstáculo y sal victorioso por la gracia de Dios. El segundo obstáculo lo encontramos más adelante en el versículo 33. Versículo 33. Leamos el versículo 32. Versículo 32. Y dijo David a Saúl. ¿Qué le dijo David a Saúl? Que nadie se desanime a causa de este ¿qué? Filisteo. Tu siervo irá. ¿Y qué cosa? Y peleará con él. Amén. Para que ustedes tengan un poco del contexto de lo que estaba
pasando? El pueblo de Israel estaba siendo amenazado por 40 días por ese gigante llamado Goliat. Dice la Biblia que cada mañana y cada tarde Goliat se paraba frente al ejército de Israel y le decía en voz alta: ¡Hey Saúl! Mándame uno de tus paladines que venga y pelee conmigo. Y esto lo hacía todas las mañanas y todas las tardes, y repetidamente. ¿Por cuántos días? Por 40 días. Ahora viene este muchacho, este jovencito llamado David, y le dice esas palabras al rey. Le dice: no se desanime ninguno a causa de él. Tu siervo irá. ¿Y qué cosa? Y peleará con él. ¿Qué creen ustedes que fue la respuesta de Saúl? Vean lo que dice el versículo 33. Y dijo Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás. Tú no podrás ir contra él. ¿Por qué? ¿Por qué no podrás ir contra él? Porque tú eres un joven, dice mi versión. En esta dice, tú eres un muchacho, un mozo. Y él es un hombre de guerra, ¿de qué? Desde su juventud. Segundo obstáculo que David tuvo que vencer. ¿Cuál fue el segundo obstáculo? ¿Cuál creen que ustedes? ¿Cuál fue? El primero, la familia, su propio hermano. El segundo, El rey. ¿Cuál creen ustedes que fue el segundo? ¿Quién lo estaba desanimando para que no peleara? Saúl. ¿Y quién era Saúl? El rey, el máximo dirigente del pueblo. El segundo obstáculo que tenemos que vencer, ¿saben cuál es? Nuestros propios dirigentes de la iglesia. Los que deben animarnos, los que deben motivarnos a hacer el trabajo, muchas veces se convierten ¿en qué? En obstáculos. ¿Cuántas veces no ha habido hermanos que han tenido el deseo de trabajar, de hacer algo por la iglesia, de hacer cosas grandes y mejores, y vienen y le dicen: ay, hermanito, usted quédese tranquilo, siéntese, ¿sabe? Usted siéntese, usted está recién llegado, usted está recién bautizado, quédese tranquilo. Yo sé que usted se siente así eufórico porque tiene el primer amor. Y muchas veces los hermanos se convierten en ese obstáculo para desanimar a aquellos hermanos que quieren ¿qué? Trabajar. Yo no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado eso. Yo no sé. Yo no los conozco a ustedes. Pero yo sé que esas cosas suceden porque a mí me sucedió. Cuando yo era un muchacho recién llegado a la iglesia, tenía muchos deseos de trabajar, de hacer cosas. Y la primera cosa que yo tenía en mente cuando llegué a la iglesia es: yo quiero ser un pastor. Tenía apenas 17 años, un muchachito. Quiero ser un pastor. Voy a estudiar teología. Y se lo comuniqué a una hermana de la iglesia y le dije: tengo deseo de ser pastor. Quiero estudiar teología. Y ella me dijo: ¿para qué vas a estudiar? Me dijo. ¿Para qué vas a estudiar si ya Cristo viene? Así me dijo: ¿para qué vas a estudiar si ya Cristo viene? Yo, bueno, me puse a pensar, si hubiese hecho caso, ya gracias a Dios llevo 23 años de ministerio, sin contar los 4 años que pasé estudiando teología, así que imagínense ustedes. Y todavía Cristo no ha venido, pero seguimos predicando y alabando el nombre de Dios. ¿Qué hubiese sido de mí si me hubiese puesto cuidado a esa hermana? Ay, verdad, ya Cristo viene, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué voy a trabajar para el Señor si ya viene? Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros como hermanos de la iglesia nos convertimos en obstáculos para aquellos que verdaderamente quieren trabajar para el Señor. Pero saben, alabado sea Dios, porque David no se dejó desanimar por Saúl. A pesar de que era el máximo dirigente de Israel, a pesar de que era el pastor de la iglesia, de aquella
pesar de que era ese director de departamento, David no se desanimó, sino que al contrario, vean lo que dice el versículo 34. Y David respondiéndole a Saúl le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y se levantaba y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras de él y lo hería y se le arrancaba de la boca. Y si él se volvía contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al Dios de los ejércitos, al Dios viviente. Amén. Qué convicción tan tremenda, hermanos. Ojalá en nosotros pudiese existir esa convicción, ese convencimiento de que quien nos ha llamado a la tarea, quien nos ha llamado a la obra, no es el pastor Luis Morales, ni el pastor Luis Astudillo, ni el anciano de la iglesia, ni el director de obra misionera. El que nos llamó a esta obra es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en Mateo capítulo 28 nos dice que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que no tenemos nada que temer. No tenemos que sentirnos amedrentados. Si hay alguien que nos desanima para que no hagamos el trabajo que Cristo nos encomendó, recordemos que nosotros no estamos en esta iglesia para servir a los hombres, sino para servir a Dios. Y cuando yo estoy plenamente convencido de que estoy en la iglesia para servir a Dios y no a los hombres, no importa el obstáculo que tenga que enfrentar, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Tercer y último obstáculo lo encontramos en el versículo 42. Versículo 42. Dice: y cuando el filisteo vio a David, versículo 42. Y cuando el filisteo vio a David, ¿qué dice la escritura? Lo tuvo ¿en qué? En poco. ¿Por qué lo tuvo en poco? Porque era un muchacho, dice mi versión. Era un joven rubio y de hermoso parecer. ¿Y qué más dice el siguiente versículo? Versículo 43. Y el filisteo le dijo a David, ¿qué le dijo? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Mas dice el versículo 44, y dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Amén. Mis queridos hermanos, el tercer y último obstáculo que David tuvo que enfrentar. El primero, ya lo dijimos, el obstáculo de la familia. El segundo, el obstáculo de los dirigentes de la iglesia, del pueblo. Pero el tercero y último obstáculo que tuvo que enfrentar fue el del gigante. El del gigante. El gigante filisteo. Aquel que no creía en Dios. David fue y lo enfrentó. El tercer y último obstáculo que nosotros tenemos que enfrentar, mis queridos hermanos, son la gente que está allá afuera. Hay mucha gente que no sale a predicar porque le da miedo. Es que a mí me da miedo que me vayan a cerrar la puerta en la cara, pastor. Me da miedo que me vayan a rechazar el estudio. Me da miedo que no me acepten el tratado. Me da miedo que no me acepten el folleto. Me da miedo que X o Y excusa. Mis queridos hermanos, esa gente que está afuera, que no conoce de Dios, ellos necesitan del amor de Jesús. Amén. Y si nosotros estamos plenamente convencidos
de que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si una puerta se nos cierra en la cara, Dios permitirá que otras se abran para su honra y su gloria. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de salir a predicar es pedirle al Señor: Señor, por favor, coloca delante de mí aquella persona que verdaderamente necesite de este mensaje. Y vayamos adelante en el nombre del Señor, sin temor. Sin temor. Dice la Biblia que cuando el gigante vio a David, lo tuvo ¿qué? En poco, lo menospreció. Lo menospreció. Pero David le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Mis queridos hermanos, que nosotros podamos tener esa convicción, que nosotros podamos tener esa seguridad, que no importa con qué persona nos vayamos a encontrar, no importa su estatus, su condición social, si es preparado, si es ingeniero, abogado, médico, lo que sea, si tiene dinero o no tiene, no importa. Lo importante es que usted y yo tenemos un precioso mensaje que compartir y vamos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante y que podamos vencer los obstáculos que podamos encontrarnos en nuestra vida en el nombre del Señor, y podamos estar destinados, recordar que somos destinados al campo de batalla para ganar almas para la honra y la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir adelante.